Existen tres defensas del organismo para la regulación de la concentración de los iones hidrógeno. La primera defensa actúan a nivel de los líquidos del cuerpo. Son los llamados sistemas tampón. Sistemas tampón. ¿Está bien? Sistemas tampón. ¿Cuáles son? Son el sistema del bicarbonato, sistema del fosfato, proteínas. Todas ellas pueden actuar a nivel de los líquidos, ya sea extra o intracelular. A nivel del extracelular, el bicarbonato cuantitativamente es el más importante. Cuantitativamente es el más importante el bicarbonato en el líquido extracelular. En el intracelular son estos dos: el sistema de proteínas y el sistema de fosfatos. Y el sistema de fosfatos también es importantísimo a nivel de los líquidos renales, líquido tubular renal. Actúa muy bien a ese nivel. ¿Okay? El segundo sistema es el sistema respiratorio. Sistema respiratorio. Bueno, estos actúan directamente sobre el hidrógeno, ¿verdad? Estos sistemas actúan directamente sobre el ion hidrógeno, o atrapando hidrógeno o liberando hidrógeno. El sistema respiratorio ya no actúa sobre el ion hidrógeno directamente, actúa sobre la presión parcial de dióxido de carbono. Presión parcial de dióxido de carbono. Ahí actúa el sistema respiratorio, disminuyendo o aumentando la presión parcial. Lo que mejor hace es disminuir. Aumentar no tanto, porque no podemos dejar de respirar. Para aumentar la presión tenemos que dejar de respirar. Y eso no se puede hacer, ¿verdad? ¿Por qué? Porque va a disminuir el oxígeno y ahí va a haber otro sistema que va a aumentar de nuevo la frecuencia respiratoria. Entonces, el sistema respiratorio actúa muy bien disminuyendo la presión de dióxido de carbono, pero aumentando. Era eso de que tenían que respirar en el papel, en la bolsa de papel, para que el dióxido de carbono vuelva a ingresar y ahí aumenta su concentración. ¿Sí? Y el último es el sistema renal. ¿Ah? El único que puede eliminar el exceso de hidrogeniones es el sistema renal. Los otros dos son sistemas que pueden disminuir o aumentar la concentración, pero el hidrógeno se mantiene dentro del organismo. ¿Está bien? El único que puede eliminar es el riñón. ¿Y cómo el riñón actúa? En primer lugar, aumentando la filtración del hidrógeno, disminuyendo la reabsorción de hidrógeno o aumentando la formación de bicarbonato. Esos son los tres mecanismos que utilizan para poder equilibrar nuestro pH. ¿Está bien? Bueno. Sistema nervioso. Sinapsis. ¿Qué es importante? ¿Cuál es la función de la sinapsis? Transmisión de los impulsos. Hay de dos tipos: sinapsis química
y eléctrica. ¿Eh? La sinapsis química depende de neurotransmisores. Las sinapsis eléctricas son canales iónicos directos que unen una neurona con otra. ¿Eh? Las sinapsis son unidireccionales. Unidireccionales. Solo transmiten en una dirección. ¿Okay? Bueno, ahora, con relación a los receptores, son muy importantes. ¿Por qué? Porque generalmente ellos son los que van a percibir las sensaciones, a nivel del cuerpo. ¿Ya? Se clasifican en 5 tipos. ¿Cuáles son? Cinco tipos. ¿Bien? Estos receptores, ellos generalmente transmiten a través de 2 vías. ¿Cuáles son? ¿Cuál es la diferencia entre estos dos? Anterolateral y dorsolemniscal. O sea, varios tipos de sensaciones. ¿Y la dorsolemniscal? Sobreposición. Sensaciones discriminativas. ¿Ve? ¿Dónde está la primera neurona de la dorsolemniscal? A nivel de la médula. Las columnas dorsales. ¿Y la segunda neurona? Botón. ¿Dónde está la segunda neurona? Entra, columna dorsal, primera neurona. ¿Eh? Sinapsis. Sube, cruza, segunda neurona. Tercera neurona. Médula, tronco, tálamo, corteza. ¿Eh? Primera neurona, médula. Primera neurona, médula. Segunda neurona en los núcleos de Golgi y de Burdach, que están en el tronco encefálico, en el bulbo raquídeo. Tercera neurona en el tálamo. Y la cuarta ya es a nivel de la corteza somato-sensible. ¿Está bien? Sí. Sería lateral. No, concha lateral. Concha lateral. ¿Por qué? Porque va de la derecha y cruza a la izquierda. Contra lateral. Anterolateral, entra, cruza y sube. ¿Ves? Ingresa, cruza y sube.
El de la dorsolembical es lo que ingresa del mismo lado, sube del mismo lado y en el bulbo cruza. Ahí cruza. Las sensaciones de vibración, ¿cuál lleva? ¿Cuál? Dorso. Vibratorias. ¿Cuándo se localiza mejor un estímulo doloroso? Bueno, ¿Cuándo se localiza mejor un estímulo doloroso? cuando tiene más fibra. Sí, los nociroceptores son los que llevan el estímulo doloroso. Pero ¿cuándo vos vas a localizar mejor? ¿Mm? Cuando el estímulo doloroso se acompaña de un estímulo táctil. Ahí es cuando se produce su mejor localización. Cuando es acompañado de un estímulo táctil. ¿Ve? Cuando el estímulo doloroso se acompaña del estímulo táctil. ¿Está bien? El primer dolor, ¿qué tipo de fibra utiliza? ¿Primer dolor o dolor agudo? ¿Qué tipo de fibra utiliza? ¿Mielínica o amielínica? Mielínica. ¿Y el segundo dolor? ¿Mielínica o amielínica? El primer dolor es el dolor rápido, dolor agudo, que utiliza fibras del tipo A, delta. ¿Ven? Ya el segundo dolor es el dolor sordo, crónico, el que acompaña al dolor agudo y utiliza fibras amielínicas de tipo C o fibras tipo 4. ¿Ven? Amielínicas. Por eso el dolor agudo es bien localizado, el dolor crónico ya no, porque son fibras amielínicas. ¿Está bien? Bueno. ¿Qué es sumación espacial? Quantidades de fibras. Cantidades de fibras que transmiten al mismo tiempo. ¿Y temporal? Cantidad de veces con la fibra. Cantidad de frecuencia que descarga una neurona. ¿Qué es post-descarga? Post-descarga. Post-descarga es un tipo de estimulación continua, donde un receptor es estimulado o sigue siendo estimulado varias veces, además, a pesar que ya haya transmitido. Entonces siempre hay un mecanismo de post-descarga que lo estimula y él va transmitiendo, que también puede llamarse como circuito de reverberación. Hay un círculo vicioso que mantiene el receptor estimulado. Son circuitos que generalmente sirven para transmitir señales. Post-descarga sería, te dicen un número de teléfono y vos te vas a repetir, se va estimulando. Deja de repetir, se pierde. ¿Ves? Reverberación sería un ejemplo de epilepsia o de convulsión. ¿Verdad? Hay una descarga desincronizada de un sistema y eso hace que empiecen los músculos a contraerse deliberadamente. Eso es reverberación. ¿Cuántos tipos?
tipos de motoneuronas tenemos? Motoneuronas. ¿Cuántos tipos? Ainda bem que a prova é daqui a um mês, né? Dos tipos, alfa y gamma. ¿Eh? Las motoneuronas alfa generalmente son las que forman la unión neuromuscular. Unión neuromuscular. O sea que estimulan las fibras extrafusales. ¿Eh? Y las motoneuronas gamma son las que estimulan las fibras intrafusales. ¿Eh? Aparte de estas motoneuronas, también motoras tenemos las interneuronas, que son generalmente las que ayudan de nuevo a las motoneuronas a cumplir su función. ¿Por qué? Porque las interneuronas son las que interpretan la información y son las que están conectadas desde la médula cervical hasta la médula lumbar o coxal. Tienen interconexiones. ¿Eh? Bueno, ahora, estas motoneuronas, ellas dependen de nuevo de la retroalimentación. ¿Y quién le da retroalimentación? A regulação própria do sistema. Bueno. Para cualquier función motora nosotros necesitamos de retroalimentación. Y para la función de los músculos es el músculo tendino, el uso muscular y el órgano tendinoso de Golgi. ¿Eh? Ellos son los que le dan retroalimentación al sistema nervioso y de acuerdo a eso el sistema nervioso estimula de nuevo a las motoneuronas. ¿Ah? Ahora, ¿cuál es la principal vía nerviosa motora del cuerpo? ¿Cuál es? Vía motora. Aí você usa. ¿Cuál es? La principal vía motora. Hoy es miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. ¿Cuántas? Vai acontecer um milagre. Vai. 5 días. Só Deus mesmo. Vía córtico-espinal o piramidal. La principal vía motora del cuerpo. ¿Eh? ¿Dónde nace? Nace en la porción motora de la corteza cerebral y después desciende, pasa a la cápsula interna, el mesencéfalo, la protuberancia, el bulbo. A nivel del bulbo cruza al lado opuesto
85% de las fibras, algunos dicen 90%, cruzan al lado opuesto y descienden. Y 10% descienden directamente. ¿Bien? Por eso dice que el lado izquierdo controla, el lado derecho controla el lado izquierdo y el lado izquierdo controla el lado derecho de nuestro cuerpo. ¿Está bien? Bueno, esta vía es la principal, pero existen otras vías motoras accesorias. ¿Cuáles son? La vía rubroespinal, que viene de la corteza al núcleo rojo y del núcleo rojo a la médula espinal. ¿Sí? Por eso se llama córtico rubroespinal. Tenemos la vía vestíbulo espinal, que viene de los núcleos vestibulares, y la vía retículo espinal, que viene de los núcleos reticulares a la médula espinal. ¿Sí? Ahora, la vestíbulo espinal y retículo espinal tiene que ver mucho con el equilibrio, con la contracción de los músculos que mantienen el cuerpo contra la gravedad. Esa es la función de los núcleos vestibulares y reticulares, principalmente vestibulares, que actúan con el cerebelo. Hay una conexión vestíbulo-cerebeloso. Los núcleos reticulares son 4. 2 en la protuberancia, 2 en el bulbo. Y ellos tienen una acción, estímulo o antagonismo. El de la protuberancia estimula, el del bulbo inhibe. Entonces, ¿qué pasa? Yo quiero estar recto, el núcleo vestibular de la protuberancia estimula. Yo me quiero agachar, el del bulbo inhibe al de la protuberancia y yo puedo mover mi tronco. Por eso hay un antagonismo entre el reticular continuo y el reticular vulvar. El continuo es el que me pone erecto, estoy parado. El vulvar inhibe al continuo, entonces yo puedo mover mi tronco tranquilamente. Con relación al cerebelo, el cerebelo tiene 3 zonas importantes. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son las zonas del cerebelo? ¿O cómo se divide fisiológicamente? No anatómicamente. Anatómicamente se divide en lóbulo anterior, posterior y flóculo nodular, ¿verdad? Y fisiológicamente se divide en un vermis, que está en la parte central, que se encarga del control de los músculos de la columna dorsal, ¿verdad? De la cintura escapular y de la cintura lumbar. Una zona lateral o un hemisferio lateral que se encarga del control de los músculos de las manos y de los dedos de los pies, y un hemisferio creo que era lateral o contralateral, que se encarga de entrar en contacto con la corteza cerebral. Esas eran las 3 zonas del cerebelo. ¿Cómo funciona el cerebelo? ¿Cuál es su vía de conexión? ¿Cuál es su vía de salida? ¿Cuál es la vía de salida? ¿Cuál es la vía de salida del cerebelo? ¿Cuál? La célula nuclear profunda. La célula nuclear profunda. Y cada lóbulo tiene una célula nuclear profunda.
que es el núcleo dentado, el núcleo interpósito y el núcleo flóculo nodular. Esas son las células nucleares profundas. Estas células nucleares profundas, esta es nuestra célula nuclear profunda, y acá tenemos a nuestra célula de Purkinje. ¿Eh? Estas células nucleares profundas, ellas reciben aferencias de dos tipos: de las fibras trepadoras y las fibras musgosas. ¿Eh? Fibras musgosas. ¿Está bien? Bueno, ¿qué es lo que pasa acá? Las fibras trepadoras estimulan a mi célula nuclear profunda. ¿Eh? Pero las fibras de Purkinje inhiben a mi célula nuclear profunda. Ese es lo que se llama encendido y apagado. Sistema de encendido y apagado. Las fibras trepadoras encienden a la célula nuclear profunda y las fibras de Purkinje lo apagan. Entonces yo tengo un movimiento fijo. ¿Eh? Yo quiero agarrar algo, primero se estimula y Purkinje cuando lo inhibe, para. Yo agarro. ¿Eh? Eso me da la metría para poder saber la distancia de un objeto. ¿Eh? O en una telenovela, cuando le pega, no sabes exactamente dónde parar. O sea, si no paras, le va a meter una bofetada. Entonces ese encendido apagado es para eso, para realizar el movimiento y saber exactamente cuándo parar el movimiento. Porque si no va a haber una oscilación, oscila el movimiento muscular. Y eso el cerebelo no permite. Por eso dice que el cerebelo coordina las funciones musculares. El cerebelo no produce contracción, solo coordina. ¿Está bien? Coordinación de los movimientos. Eso es lo que hace el cerebelo. Y depende de esta vía. De la estimulación de las fibras musgosas o trepadoras y de la inhibición de las fibras de Purkinje. Ahora, las fibras trepadoras con un solo estímulo pueden activar a nuestra célula de Purkinje. Un solo estímulo es suficiente. Las fibras musgosas necesitan muchos estímulos para activar a Purkinje. ¿Eh? Esa es una diferencia. ¿Está bien? Bueno, una unidad que yo no vi, pero ¿cuál es la estructura química de las hormonas? Fosfolipídidos, esteroideos o aminos. Peptídicas, Esteroideos. O aminos. bueno, entonces son de tres grandes grupos: peptídicas o proteicas, esteroideas o derivados del aminoácido tirosina o amínicas. ¿Eh? Peptídicas o proteicas. ¿Cómo nosotros sabemos cuál es un péptido, cuál es una proteína? La cantidad de aminoácidos. ¿Cuántos? 200 o 100. 200. Bueno. Esteroideas significa que vienen del éster de colesterol. De ahí provienen las hormonas. ¿Eh? Y las aminas provienen del aminoácido tirosina. Tirosina.
¿Eh? Bueno, una hormona, ¿qué necesita para funcionar? Un receptor. ¿Y ese receptor dónde encontramos? Las peptídicas, ¿dónde tienen sus receptores? En la membrana. O sea que como son proteínas, como son hidrosolubles, ellos no pueden entrar dentro de la célula. Entonces el receptor tiene que estar fuera. ¿Eh? Por eso el receptor de las peptídicas o proteicas está fuera, en la membrana celular. ¿Eh? Las esteroideas son lipídicas. O sea que la membrana celular no existe para ellas, porque ellas provienen del éster de colesterol. Entonces pueden atravesar la membrana y su receptor puede estar o en el citoplasma o a nivel del núcleo mismo. ¿Eh? Igual que las derivadas de la tirosina, como las hormonas tiroideas, que tienen sus receptores acopladas al ADN. ¿Eh? Las esteroideas tienen sus receptores en el citoplasma, pero una vez que se unen a su receptor, pueden migrar al núcleo. Entonces, las esteroideas y las tiroideas tienen acción sobre la maquinaria genética de las células. ¿Por qué? Porque pueden estimular la transcripción del ADN, estimulan la transcripción de genes. Por eso actúan sobre la maquinaria genética de las células. ¿Eh? Ahora, un receptor puede tener acción enzimática. ¿Sí o no? ¿Cuál, por ejemplo? Vamos a hablar de la insulina. La insulina, ¿cómo actúa? ¿Cómo? La insulina abre canales. Por la insulina activa una enzima. La insulina actúa a través de segundos mensajeros. ¿Eh? Se une a su receptor en la membrana y cuando se une a ese receptor activa una enzima conocida como tirosina sinasa. Y la tirosina sinasa es la que produce los efectos de la insulina. Puede abrir los canales de glucosa, puede actuar activando enzimas dentro de la célula o inactivando enzimas dentro de la célula. ¿Sí? O puede producir mayor cantidad de receptores. En la tirosina sinasa actúa a través de un segundo mensajero. ¿Sí? Acuérdense que la insulina tiene dos cadenas de aminoácidos unidos por puentes de disulfuro. Cuando se rompen esos puentes, la insulina ya no sirve. Por eso es que hay una planta conocida como insulina. ¿Conocen? Se llama insulina. Tiene la misma fórmula que la insulina. Pero ¿qué pasa? Como ingresa por el aparato digestivo, las enzimas rompen esos puentes e inactiva esa hormona. Por eso no tiene función. Sí, actúa como péptido C. O sea, queda como péptido C. Acuérdense que para la formación de la insulina empieza en los ribosomas como una prohormona. En el retículo endoplásmico se transforma en prohormona y en el aparato de Golgi
se transforma en insulina más péptido C. Entonces por eso la insulina, por ejemplo, es difícil de dosar porque tiene una vida muy corta, de máximo 12 minutos en sangre, y para dosar vos dosas péptido C. Se dosa péptido C y ahí te da la cantidad de insulina que se formó, porque es una derivación de la insulina. ¿Bien? Bueno, los receptores, o sea, el eje hormonal ¿cómo funciona el eje hormonal? Es el eje hipotálamo hipófisis glándula. Ese es el eje hormonal. ¿Eh? La mayoría de las hormonas funcionan a través de este eje, o la mayoría de las glándulas funcionan a través de este eje. El hipotálamo secreta, ¿qué secreta el hipotálamo? Hormonas o factores liberadores. Hormonas o factores liberadores. ¿Eh? Esos actúan sobre las hipófisis que producen las hormonas que van a estimular la glándula específica. ¿Ve? Ahora, ¿cuál es una hormona hipofisaria que estimula a una glándula no endocrina? ¿Cuál? Una glándula no endocrina. TH. TH. Pero glándula no endocrina. ¿Cuál? Prolactina. ¿Por qué? Y la glándula mamaria es no endocrina. Es una glándula, pero no es endocrina, porque no produce hormonas. Es la prolactina. La hormona hipofisaria que estimula una glándula no endocrina. ¿Ven? Bueno, la hormona de crecimiento, hablando de hormona de crecimiento, ¿cuál es su función? ¿Cuál es la función de la hormona de crecimiento? Estimular el crecimiento de cualquier tejido que tenga la capacidad de crecer. ¿Cómo actúa sobre los lípidos? Lipólisis. O sea que disminuye los lípidos del cuerpo. ¿Cómo actúa sobre la glucosa? Una resistência ao uso da glucose. A longo prazo, vai criar uma resistência ao uso da glucose. ¿Por qué? Porque ele vai fazer com que os líquidos sejam usados antes como fonte primária de glucose. En vez de la glucosa. O sea que Mas a longo prazo. ahorra la glucosa. ¿Y cuál es su acción con relación a la insulina? Vai criar uma resistência a esse ponto. Pero ¿aumenta o disminuye la secreción de insulina? ¿Ah? ¿Aumenta la secreción de insulina? Isso aumenta a resistência porque aumentou a secreção. ¿Ah? Isso aumentou a resistência porque aumentou a secreção. Bueno, la hormona de crecimiento hace que los tejidos utilicen grasas como fuente de energía. Por eso produce lipólisis. ¿Ves? Disminuye la utilización de glucosa. Por eso es diabetógena.
aumenta la concentración de glucosa en sangre. ¿Ve? Aumenta la necesidad de insulina. Hace que el páncreas secrete más insulina. Por eso, como aumenta la secreción de insulina, hay una resistencia a la insulina. Una suerte de resistencia. Pero ¿por qué hace que se secrete más insulina? Y esto fue demostrado que la hormona de crecimiento, si yo le aplico hormona de crecimiento a una persona, el crecimiento va a ser 25%. Si yo le aplico hormona de crecimiento más insulina, el crecimiento va a ser del 100%. ¿Por qué? Porque la insulina también actúa como factor de crecimiento. Es un factor de crecimiento insulinoide, se le conoce. O sea que ayuda a que los tejidos crezcan mucho más. ¿Eh? Por eso es que la hormona de crecimiento hace que se secrete más insulina, porque necesita de la insulina para que el tejido crezca más. ¿Está bien? Y por eso es diabetógena, porque hay una resistencia a la insulina. La glucosa no entra en la célula y se mantiene elevada en la sangre. ¿Eh? Con relación a la oxitocina, ¿dónde actúa? ¿Dónde se secreta? Perdón, ¿dónde se secreta? La hormona de crecimiento, ¿dónde se secreta? El hipotálamo secreta el factor de crecimiento, el factor hormonal. La hipófisis secreta la hormona de crecimiento. ¿Adeno-hipófisis o neurohipófisis? Adeno. De la neuro. ¿Y cuál es la función de la oxitocina? Contracción. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Cuál es otra función? ¿Estimula qué? La hormona de la felicidad, la oxitocina, sí, también. ¿Qué estimula? ¿Cuál es otra función? Producción de leche. Prolactina. Estimula las células mioepiteliales de la glándula mamaria para la eyección de leche. No es producción. ¿Sí? Algo que tienen que entender. Estrógeno, progesterona preparan la glándula. Prolactina produce leche. Oxitocina eyecta leche. ¿Ve? Se salvaron de estrógeno y progesterona porque quité esos dos capítulos. 80-81 no entran para el examen. ¿Está bien? Vasopresina. ¿Dónde se secreta? Neurohipófisis. ¿Dónde se sintetiza? ¿Dónde se sintetiza? Células de la neurohipófisis. La neurohipófisis tiene células gliales. No tiene células. No es como la adenohipófisis. La adenohipófisis sí tiene células fasciculares. Pero la neurohipófisis solo tiene tejido de sostén, donde terminan los axones que vienen del núcleo paraventricular y supraóptico que están en el hipotálamo. Entonces quiere decir que se sintetiza en el núcleo paraventricular o supraóptico del hipotálamo y se secreta en la neurohipófisis. ¿Eh? ¿Dónde actúa?
¿Dónde actúa la vasopresina? Doutor, é sintetizado onde? É sintetizado onde? Núcleos supraóptico y paraventricular del hipotálamo. ¿Dónde actúa? Vasopresina. Conductos colectores renales. Abre canales conocidos como aquaporinas. Esa es su principal función. ¿Cuándo se secretan? El principal estímulo para la secreción de la vasopresina es la osmolaridad de los líquidos corporales. Entonces, cuando aumenta la osmolaridad, hay un aumento en la secreción de vasopresina. ¿Por qué? Porque eso significa que el cuerpo necesita agua para diluir la osmolaridad. Y ahí se secreta vasopresina. La vasopresina reabsorbe agua y ahí diluye la concentración osmolar. El segundo estímulo es cuando hay una disminución de volumen. Cuando hay una pérdida sanguínea de más del 30%. Pero ahí la vasopresina, aparte de actuar sobre el riñón, también actúa como un vasoconstrictor. Es uno de los vasoconstrictores más potentes del cuerpo. ¿Cuáles son las hormonas tiroideas? De 34. ¿Cuál es el que más se secreta? De 4. ¿Y cuál es el que más actúa? De 3. ¿Por qué? Ela é forma reduzida, né? ¿La de 3? Ela é forma reduzida. Actúa más, es más potente, actúa más rápido y los receptores son más afines a la T3 que a la T4. ¿Cuál es su efecto sobre el metabolismo lipídico? Lipógenos? Lipólisis. Lipólisis. ¿Cuál es su efecto sobre el metabolismo proteico? Aumento. Síntesis proteica. ¿Cuál es su efecto sobre el metabolismo de los hidratos de carbono? Aumenta la utilización de hidratos de carbono rápido. Aumenta la utilización de grasa rápido. Termina grasa, termina glucosa. ¿Qué utiliza? Entonces no es anabólica, es catabólica. Por eso los pacientes con hipertiroidismo tienen debilidad muscular, porque pierden proteínas. Pierden proteínas. ¿Bien? ¿La hormona de crecimiento es anabólica o catabólica? Anabólica. ¿La insulina es catabólica o anabólica? Anabólica. ¿De dónde provienen las hormonas tiroideas? ¿Ah? No, ¿de qué?
de las aminas. Esa proviene de la tirosina o de la tiroxina. ¿De cuál proviene? De la tirosina o de la tiroxina. ¿De cuál? ¿Con S o con X? Con S. ¿Y por qué siempre marcan con X? El AT4 es el AT4, no es el aminoácido. ¿Eh? Algunos se apuran tanto que ay, está fácil, ¿eh? Bien. Bueno, la tiroides es una de las pocas glándulas que puede almacenar una gran cantidad de hormonas. Es una de las pocas glándulas. Por eso generalmente cuando hay un problema tiroideo no se ve enseguida ese problema, sino que ese problema empieza a aparecer después de 3 meses más o menos. Ahí recién empieza a terminar las hormonas y empiezan los síntomas de hipotiroidismo. ¿Eh? Por eso, porque tiene capacidad de almacenar gran cantidad de hormonas. ¿Sí? Las esteroideas no se almacenan. Las hormonas esteroideas no tienen esa capacidad. ¿Por qué? Porque una vez que se forman, como son liposolubles, ya salen de la glándula y ya pasan a la circulación. ¿Verdad? Otra cosa. Las córticos suprarrenales, ¿cuáles son? Las principales. Bueno, el cortisol, su secreción depende de qué? Del estrés, me van a decir. ¿De qué depende? Semana de prova. De los exámenes finales. ¿Mm? De los exámenes finales. ¿De qué depende la secreción del cortisol? ¿Qué? ¿Qué? Depende de la ACTH. La secreción del cortisol depende de la ACTH. Y la secreción de la ACTH depende de los estímulos externos, como dijo el compañero, ¿verdad? Traumatismo, enfermedades, todo lo que produzca estrés físico o emocional va a hacer que se secrete ACTH y en la ACTH va a aumentar la secreción de cortisol. ¿Sí? Ya la secreción de aldosterona dijimos que depende de la concentración de potasio del líquido extracelular y de la cantidad de angiotensina 2 en plasma. Depende de la ACTH también, pero muy poco, muy poco. Principalmente ocurre por estas dos cosas. ¿Sí? ¿Cuál es la función del cortisol? ¿Cuál es su efecto sobre el metabolismo proteico? Diminui síntese. Diminui a síntese. Disminuye. Entonces quiere decir que es anabólica o catabólica. Catabólica. ¿Sí? Efecto sobre el metabolismo lipídico. Ele diminui também ¿Disminuye qué? o metabolismo dos lípidos. El cortisol generalmente lo que hace es aumenta produce una lipólisis y produce liberación de ácidos grasos libres al plasma. Esos ácidos grasos libres lo lleva al hígado estimulando la gluconeogénesis. Gluconeogénesis. ¿Bien? Entonces, libera ácidos grasos libres en plasma. Estimula la liberación de ácidos grasos libres en plasma, aumentando la gluconeogénesis.
Por eso el cortisol también es diabetógeno, porque aumenta la cantidad de glucosa en plasma y aumenta la resistencia a la insulina, que es uno de los principales efectos del estrés y del exceso de secreción del cortisol. ¿Por qué? Porque llena el hígado de ácidos grasos y el hígado ya no tiene la capacidad de metabolizar todos esos ácidos grasos. Y entonces produce una cetosis. ¿Eh? ¿Por qué? Porque el hígado ya está lleno de grasa, llevando al hígado graso que se conoce en la esteatosis hepática, y ya no tiene capacidad de metabolizar. Entonces esos ácidos grasos ya se convierten en ácidos y son liberados de nuevo al plasma, llevando a una cetosis. ¿Okay? La aldosterona, ya sabemos que su función es la reabsorción de sodio, estimular las células principales de los túbulos colectores corticales para reabsorber sodio y secretar potasio. ¿Por qué la concentración de sodio no es el principal estimulador de la secreción de aldosterona? Es el potasio, no es el sodio. ¿Está bien? Y por último, insulina y glucagón. Insulina ya hablamos. Glucagón, ¿dónde se secreta? ¿Qué células? Células alfa. ¿Cuándo se secreta? Hipoglicemia. ¿Y la insulina cuándo se secreta? Hiperglicemia. ¿Cómo es la secreción de insulina? ¿Cómo es la secreción de insulina? La secreción de insulina tiene dos picos. El primer pico generalmente es el que dura 15 minutos aproximadamente. Hay un pico alto de secreción de insulina. ¿Sí? ¿Por qué? Porque aumenta la glucosa después de una comida y las células beta envían toda la insulina que tienen a la circulación. Termina insulina en las células beta. Y después empiezan a formar nueva insulina y secretan de nuevo, que dura 2 horas esa secreción o ese efecto de la insulina. Por eso es que el paciente se controla su azúcar antes del almuerzo y 2 horas después, para ver si tuvo efecto o no esa insulina que se secretó en un segundo específico. Que la célula beta produce insulina y todo lo que produce ya va enviando a la circulación, y ese tiene un segundo pico que dura 2 horas. Y el primer pico dura 15 minutos aproximadamente. De 6 a 15 minutos de la vida media de la insulina. Entonces, si yo le aplico glucagón a un paciente, ¿qué va a producir? Hiperglicemia. Ese va a ser el efecto. El glucagón, ¿cuál es el efecto sobre el glucógeno? Libera glucógeno. Entonces el glucógeno lisis. ¿Y la insulina? Glucogenogénesis. ¿Cuál es el efecto sobre la gluconeogénesis del glucagón? Gluconeogénesis. Aumenta la gluconeogénesis. ¿Y la insulina? ¿La gluconeogénesis qué es? A partir de aminoácidos. Y dijimos que la insulina es anabólica. No utiliza proteínas. El glucagón sí lo utiliza para producir glucosa.
¿Eh? ¿De qué muere un paciente diabético? ¿De hiperglicemia o de qué? ¿De qué muere un paciente diabético? ¿De la hiperglicemia o de la hipoglicemia? El paciente diabético no muere por el metabolismo de los hidratos de carbono. Ni la hiperglicemia ni la hipoglicemia no le van a matar. Pero el metabolismo lipídico que está alterado por la acción de la insulina sí le puede matar. Puede llevar a un infarto o puede llevar a un accidente cerebrovascular. ¿Por qué? Porque está alterado el metabolismo lipídico. No el metabolismo glicémico. El metabolismo glicémico rápido se controla. Es el metabolismo lipídico lo que es difícil de controlar en el diabetes. Y eso es lo que le puede llevar a la muerte. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta específica que quieran aclarar? Sim, 5 da prova.